Hola, soy Daniel, desarrollador de aplicaciones móviles. Hace poco empezamos a testear nuestra aplicación Android. Hoy vamos a ver cómo podemos testear nuestra base de datos. Antes de empezar, vamos a ver cómo está hecha esta parte para comprender lo que queremos testear. Nuestra base de datos está utilizando Run, que es una librería que nos proporciona Android. Esta pone una capa por encima de SQLite y nos facilita muchas de las tareas para gestionar la base de datos local del dispositivo. A través de anotaciones y declarando unas pocas clases podemos llegar a tener una base de datos totalmente funcional. Veamos cómo hacerlo. Primero debemos tener nuestra base de datos. La base de datos se declarará con una clase que en este caso se llama MovieDB y hereda de Run Database. Además, para indicar que es una base de datos deberemos añadir una anotación. En ella iremos declarando todas las entidades del modelo. En este caso tenemos Movie. Además, cada vez que subamos de versión, hagamos algún cambio en la base de datos, deberemos ir incrementando la versión. Por último, declaramos los DAOs, que son los que nos ayudarán a generar las consultas en la base de datos. Vamos a ver esa parte. En este caso tenemos un DAO que se llama MovieDAO y, como en el caso anterior, tenemos una anotación para indicar que es un DAO. En los DAOs podemos tener distintos tipos de acciones. Tenemos un insert. En este añadiremos una anotación para indicar que se trata de un insert. Tenemos también consultas a la base de datos. En este caso estamos leyendo el listado completo de películas y en el de abajo estamos leyendo una película en concreto por su ID. Bien, saltemos a las entidades. En este caso marcamos con la anotación entity e indicamos cuáles son las primary keys. En nuestra entidad definimos todas las propiedades que necesitamos. Fijaos que son de tipo string, tipo float, long y si queremos que sean nulables simplemente deberemos hacerlos opcional. Vale, ahora ya tenemos definidas todas las partes de nuestra base de datos. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos en esta aplicación. Por un lado estamos utilizando Hill para poder instanciar la base de datos, lo cual nos permitirá que sea muy fácil utilizarlo a través de toda la aplicación. Hasta aquí ya tenemos la capa de base de datos. Bien, lo siguiente que tenemos que saber es que los tests de base de datos son instrumentados. ¿Esto qué quiere decir? Que estos tests necesitan un dispositivo o un emulador para poder ser ejecutados. Por lo tanto, a la hora de crear los tests deberemos dirigirnos a la carpeta que tiene aquí Android Test. Estos serán los tests instrumentados. Debemos tener en cuenta también que las librerías para esta parte son las que están marcadas con Android Test Implementation. De acuerdo, vamos a empezar a crear nuestro primer test. Para eso tenemos que saber lo que vamos a probar. De todas las clases que tenemos, podemos decir que tenemos las entidades, las cuales no tiene mucho sentido testearlas, ya que simplemente son propiedades. Tenemos el DAO, que tiene inserts lecturas. Esto sí que sería interesante testearlo. Y en cuanto a la base de datos, no tiene mucho sentido porque simplemente se está declarando la base de datos. Por lo tanto, vamos a testear MovieDAO. Primero de todo, vamos a generar el mismo package que en la aplicación DB. Así tendremos los tests organizados de la misma forma. Y vamos a crear un nuevo archivo, MovieDAO test. Vale, ¿cómo vamos a testear este DAO? Pues para ello lo que necesitamos es algo que nos permita ejecutar las consultas, que sea rápido, que se pueda destruir. Para ello lo que vamos a hacer es una base de datos, pero en memoria. De este modo podremos ir reseteándola entre test y test. Para ello vamos a hacer otro archivo, el cual vamos a llamar moviedbtest. Vamos a empezar por este. Primero generaremos la clase, creamos la base de datos y va a ser de tipo moviedb y un getter para poder usarla desde fuera. Bien, dijimos que nuestra base de datos debía inicializarse con cada test. Para ello lo que vamos a hacer es en el onBefore vamos a inicializar la base de datos. Seguimos utilizando la librería Run y esta ya nos da una opción para crear en memoria. Vale, como parámetros vamos a meter applicationprovider.getApplicationContext y ahora le decimos que la clase que va a generar es de tipo movie. Si fijáis, en este caso no le damos nombre a la base de datos, ya que va a ser una base de datos en memoria y no se almacenará en disco. Ahora en el after lo que vamos a hacer es cerrarla. Vamos ahora a nuestra clase de test. Primero que haremos será crear la clase y lo que vamos a hacer es heredar la clase que hemos creado hace un momento. Aquí nos pita porque nos dice que es una clase final. Para ello lo que vamos a hacer es hacerla abstracta, con lo cual ya nos dejará heredarla.
Además, vamos a meter una anotación. Esta anotación estaremos diciendo que vamos a ejecutar test. Y lo vamos a hacer con unit. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro primer test. Para eso vamos un momento a la clase de DAO y nos fijamos en el primer método, el insert. Lo que vamos a intentar testear es que si insertamos datos en nuestra base de datos, se insertan correctamente. Para ello generamos un nuevo test, le damos un nombre y le añadimos la anotación test. Lo siguiente que voy a hacer será añadir un nuevo set de datos. En este caso tenemos un listado con 2 películas. Ahora vamos a ejecutar el método que queremos testear. Vale, una vez que ya hemos ejecutado nuestro método, lo que necesitamos es verificar que todo ha salido bien. Para ello, una vez insertado, vamos a leer los datos otra vez. Si os acordáis, en nuestro DAO teníamos ya un método para leer todas las películas. Lo ejecutamos. Al estar usando corrutinas, debemos utilizar take para obtener la primera iteración de flow y lo convertimos a un listado. Aún así, nos está pitando. Nos dice que estamos usando una función suspendida dentro de una función lineal. Para solucionarlo, lo que vamos a hacer es decirle al ejecutar la función que haga un run blocking y le vamos a decir que lo haga en el dispatcher main. De este modo lo que hará será, cuando se vayan a ejecutar los tests, se harán en el hilo principal. Llegados a este punto, si todo ha ido bien, deberíamos tener 2 elementos en nuestro listado. Vamos a verificar que eso es verdad. Haremos un assert, lo added nos da el listado de películas, lo podemos ver aquí. Tomamos su tamaño y en el otro lado del assert lo que vamos a hacer es con la librería CoreMatchers decirle que el tamaño es 2. Bien, vamos a ejecutar el test y ver si todo funciona correctamente. Aquí nos dice que no podemos acceder a la base de datos en el hilo principal. Vamos a configurar la base de datos para poder ejecutarla. Para ello, volvemos a MovieDBTest. Primero creamos un hilo donde se estará ejecutando las consultas en esta base de datos. Después, al inicializar la base de datos, le decimos cuál es el hilo principal y al cerrar, reseteamos todo. Vamos a ver si ahora hay alguna diferencia al ejecutar los tests. Ok, tras este cambio vemos que ahora el test sí que se ejecuta correctamente. Ves que seteando correctamente los hilos donde se ejecuta la base de datos, ahora todo funciona bien. Vamos a hacer algún test más. Ahora vamos a ir un poco más rápido. Para ello voy a copiar directamente este test. En este caso lo que queremos probar es que cuando se inserte un ítem repetido se sobrescriba. Vale, en este caso tenemos un solo ítem con el ID 02. Insertamos ese ítem, lo leemos y verificamos que tenemos un único ítem. Además verificamos el campo IMDb-ID para que corresponda con el valor que acabamos de insertar. A continuación creamos otro listado con el mismo ID y en este caso su IMDb-ID cambia. Insertamos, leemos de la misma forma, verificamos que sigue habiendo un único registro y verificamos otra vez el valor de la propiedad IMDb-ID. En este caso debería cambiar. Vamos a probar que esto se está ejecutando bien. De acuerdo, el test ha pasado. Vamos ahora con el último por hoy. En este caso vamos a leer una determinada entidad. Para ello, como al principio, generamos un listado con 2 elementos. Insertamos y ahora el método a testear va a ser este, loadMovie. Le decimos que lea el registro 02, que será este, y hacemos las verificaciones. Comprobamos que su ID es 02 después de leer y que esta propiedad IMDb-ID corresponde con el valor que hemos insertado. Podríamos testear el resto de campos, pero bueno, para no hacer muy largo el vídeo vamos a dejarlo así. Además, loadMovies implícitamente ya lo hemos testeado a través de estos 2 tests, con lo cual ya hemos testeado los métodos de nuestra clase MovieDAO. Podríamos hacer más tests como intentar leer un registro que no exista, comprobar que no nos da ningún valor. Aquí ya os dejo a vosotros ir haciendo más tests para completar. Por último, deciros que parece que no tiene mucho sentido comprobar consultas tan simples, pero imaginaos consultas donde tengamos joins, wheres, consultas mucho más grandes y que puede que se cambien. En ese caso sí que tendría sentido tener estos tests que comprobarán que las consultas devuelven siempre lo que nosotros queremos. Ok, hasta aquí el vídeo testeando aplicaciones Android. Como siempre, todos los cambios estarán en el repositorio. Os dejo un enlace en la descripción. No olvidéis darle un gran like
y suscribiros para tener notificaciones de los nuevos vídeos. Chao, chao.